Hoy tengo el gusto de presentar a Vanessa Celi. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas. Su título fue otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está realizando su doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, bajo la dirección de la doctora Lourdes Arbito. Cuenta con una beca doctoral CONICET. Y el seminario del día de hoy que nos va a presentar es Respuesta Inmune frente a SARS-CoV-2 en niños. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya con la introducción de Maylene puedo pasar a contarles un poco de lo que voy a hablar hoy. Para darles un pantallazo de lo que son los números que hay de COVID pediátrico en Argentina, les voy a mostrar los números que nos muestra el Ministerio de Salud. Los últimos datos son los del 21 de marzo de este año, en los cuales tenemos unos 730.000 casos de COVID confirmados en niños y adolescentes, con un total de 342 muertes, lo que nos da un porcentaje de letalidad específico bastante bajo del 0,05%. Afortunadamente, este es un número mucho más bajo del que está reportado en adultos, que llega a ser del 1,4%. Para contarles un poco de los espectros de la severidad clínica que tiene la enfermedad en niños, como sabrán, es muy diferente a lo que ocurre en adultos. En el caso de los niños tenemos, entre los casos asintomáticos y los casos leves, tenemos casi un 90% del total de las severidades de los niños. Lo cual nos deja bastantes pocos casos que sean moderados y que sean severos. Bastante distinto a lo que ocurre en los adultos, donde igual la severidad es mucho mayor. Bien, en el caso de los niños, también se puede presentar un cuadro que se presenta luego de la infección por COVID, unos 45 días después, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, o SIM, o MISC, por sus siglas en inglés. Yo me voy a referir a MISC para ver la presentación, el cual es una condición de hiperinflamación sistémica que puede llevar a la falla multiorgánica en el niño, que es uno de los casos más graves que puede presentarse en los niños. El cuadro presenta desde fiebre, raya en la piel, hasta puede llegar a una miocarditis, al shock y a otros síntomas de inflamación sistémica. Afortunadamente en el país solo hay reportados 226 casos confirmados de MISC, de los cuales solo uno falleció. Y como ven, a lo largo de los años el número de MISC que fueron apareciendo fue disminuyendo. Bien, para hablarles un poco de lo que fue la vacunación en los niños, tenemos que en agosto del 2021, del año pasado, se aprobaron las vacunas ARN mensajero Pfizer y Moderna para su aplicación en niños de entre 12 y 17 años, y hasta el 21 de marzo también tenemos un 92% de los niños de esta edad vacunados con una dosis y un 78% vacunados con las dos dosis. En cambio, en octubre del 2021 se aprobó la vacuna a virus inactivado, Sinopharm, para niños entre 3 y 11 años, lo cual va un poco más lento, que va el 79% de los niños con una dosis, y el 60% de los niños que ya tienen las dos dosis. Bien, vamos a dividir un poco lo que va a ser la charla de hoy. Les voy a contar tres aspectos distintos. Voy a arrancar un poco con lo que es la respuesta mediada por los neutrófilos durante la infección aguda por COVID y en niños con MISC. Vamos a hablar un poco del fenotipo de los neutrófilos, de algunas funciones. Luego les voy a hablar sobre la respuesta de anticuerpos de memoria de hasta 15 meses post-infección para ver la respuesta contra el SARS-CoV-2 y contra variantes de preocupación, como pueden ser las variantes Delta y Omicron. Y por último, les voy a dar una introducción a lo que estamos viendo, que es el estudio del COVID prolongado en niños,
Ustedes sabrán, el COVID prolongado se refiere a la persistencia o aparición de síntomas compatibles con COVID-19 por más de 3 meses pasada la infección. Bien. Ustedes me quieren interrumpir ahora, yo no tengo problema, si no lo dejamos todo para después. Bien, en primera instancia nosotros queríamos estudiar a los neutrófilos. Entonces, antes de eso nos pusimos a buscar bibliografía sobre qué se sabía de la respuesta innata en los niños que estaban infectados. Bien, la mayoría de los trabajos reportaban que en los niños, a diferencia de los adultos, había una mayor expresión de ciertos genes inducidos por interferón. En hisopados nasofaringios tenían más citoquinas y quimoquinas, como interleuquina 1 beta, interleuquina 8, interferón gamma, interleuquina 17, y también hablaban de que tenían monocitos más activados. Algunos trabajos, como el que se representa acá, hablaban sobre que en las vías aéreas superiores los niños ya tenían, antes de la infección, células de la respuesta innata que estaban preactivadas, con lo cual, ante la aparición del virus, podían responder más rápido que lo que ocurre en los adultos. Nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué pasa con la respuesta mediada por los neutrófilos? Encontramos muy pocos trabajos, la verdad, sobre que estudiaban la respuesta de los neutrófilos, y encontramos apenas algunos trabajos en neutrófilos de adultos, y lo que observaban la mayoría de ellos era que adultos con COVID severo presentaban una mayor activación, presentaban un índice neutrófilo linfocito elevado, y también presentaban una mayor infiltración de neutrófilos al parénquima pulmonar, y también en lavados bronquialveolares. Nos preguntamos, bueno, esto ocurre en adultos, pero no encontramos nada de lo que eran neutrófilos en niños. Entonces decidimos estudiarlo. Estudiamos algunas características fenotípicas y funcionales de los neutrófilos, y logramos publicar un trabajo el año pasado respecto a esto, en el cual nosotros teníamos 3 cohortes distintas. Una cohorte de niños con COVID agudo, una cohorte de niños MIS, y un grupo control. Bueno, y para contarles un poco qué es lo que observamos, acá les voy a explicar un poco lo que es el fenotipo típico de los neutrófilos cuando se activan. Nosotros tenemos distintas moléculas de superficie, distintas moléculas de superficie. Por ejemplo, tenemos CD11B y CD66B, que son 2 integrinas, muy importantes para la migración de los neutrófilos, que ante la activación de los mismos aumentan su expresión. En cambio, CD62L, que es L-selectina, disminuye su expresión cuando el neutrófilo se activa. Después tenemos algunos marcadores de activación, como PKM1, HLA-DR y CD64, que se vio que también aumentan su expresión cuando el neutrófilo se activa. Y por último tenemos 2 receptores, que son PDL1 y LAIR1, que actúan como receptores inhibitorios en los neutrófilos, que se vio que aumentan su expresión cuando el neutrófilo se activa, que se cree que es como un mecanismo de autorregulación. Bien. Nosotros, cuando nos venían las muestras de sangre de los niños, nosotros tomábamos unos 100 microlitros, los marcábamos con anticuerpos de superficie y lo analizábamos por citometría de flujo. Nosotros acá tenemos, en estos gráficos se va a ver en blanco al grupo control, en azul tenemos a los niños con COVID y en rojo tenemos a los MIS. Y cuando evaluamos la expresión de estas moléculas en la superficie de los neutrófilos, vemos lo siguiente. Para CD11B y CD66B, si nosotros esperábamos un aumento de su expresión, si el neutrófilo se activaba, notamos que en el grupo COVID, se ve acá en azul, notamos una disminución de la expresión, una disminución de los neutrófilos que las expresan. Esto nos pareció
llamativo, cuando vimos la intensidad de fluorescencia media, que es una medida para ver la expresión dentro del propio neutrófilo, también vimos que disminuye su expresión en los niños con COVID. No así ocurre en los niños con MIS. Bien, luego CD62L, como esperábamos, disminuye su expresión. Después tenemos de los marcadores de activación, vemos que aumenta su expresión, tanto en niños con COVID como en MIS, y acá PCAM 1 solo vemos el aumento en los niños con COVID. Y en cuanto a los receptores inhibitorios, vemos que tanto la IL-1 como PDL-1 aumentan su expresión en los niños con COVID y aumenta aún más en los niños con MIS. Todo esto nos da una idea de que los neutrófilos están activados, tienen marcadores de activación, receptores inhibitorios aumentados, CD62L disminuye, pero en el caso de los niños con COVID vemos que hay dos moléculas de adhesión que están disminuidas. Por último, el último receptor del que les había comentado es CD64, que es este receptor de alta afinidad de la porción IgC de las IgG, el cual no se expresa basalmente en los neutrófilos, pero se conoce que en ciertas infecciones como en tuberculosis, en sepsis, es un marcador de severidad y aumenta su expresión en los neutrófilos. Nosotros, como se observa acá, vemos que hay un aumento de CD64 en los niños con COVID, y ese aumento es muchísimo mayor en los niños con MIS, donde casi el 100% de los neutrófilos en todos los niños con MIS expresan esta molécula. Bien, y para hablar un poco de algunas de las funciones de los neutrófilos, yo solo les voy a mostrar acá lo que hicimos con la producción de NETs por parte de los neutrófilos. Lo medimos en dos condiciones distintas. Una es medir NETs en plasma, y la otra fue medir la liberación de NETs en sobrenadantes de neutrófilos purificados, los cuales nosotros purificamos los neutrófilos, los poníamos en cultivo 4 horas sin estimular, y veíamos si se generaba una netosis espontánea. Bien, para detectar NETs usamos dos métodos distintos. Uno fue una ELISA de histona H3 citronilada, y otro fue un método fluorométrico, en el cual teníamos picogreen, que sirve para detectar ADN doble cadena libre. Bien, como observamos acá, tenemos que en plasma nos dio que los niños con MIS son los que presentan mayor producción de NETs en plasma. Y en cambio, en los sobrenadantes también vemos que son los MIS los que tienen una mayor liberación de NETs. No así los niños con COVID. La netosis se asocia mucho al daño tisular y a nivel sistémico. Así que esto nos daría una idea de que son los MIS los pacientes más severos. Bien. Bien, y por último, los datos de laboratorio que nosotros teníamos nos indicaban que teníamos un mayor recuento de glóbulos blancos en los pacientes con MIS respecto a los COVID, mayor recuento de neutrófilos y el mayor índice de neutrófilo linfo. Todos estos eran características que también se observaban en los pacientes adultos severos, como habíamos visto antes. Bien, como conclusiones hasta acá, entonces podemos decir que los neutrófilos de los niños con COVID, en la fase aguda de la enfermedad, se encontraban más activados, porque tenían mayor expresión de marcadores de activación y de receptores inhibitorios, pero que presentan una disminuida expresión de dos integrinas, que son CD11B y CD66D, que son muy importantes para la migración de neutrófilo al foco infeccioso. Eso nos abrió a la pregunta de si esto podría llegar a prevenir la infiltración de los neutrófilos a pulmón, lo cual generaría que los niños tengan una menor severidad de lo que ocurre en los adultos. Bien, y en cuanto a los MIS, vemos que tenían características muy similares los neutrófilos de estos niños con los de
adultos severos. Bien, eso concluye un poco lo que es la parte de neutrófilos y respuesta innata. Después quisimos estudiar la respuesta de anticuerpos a largo plazo en niños, compararlo un poco con la respuesta en adultos. Entonces, al principio buscamos en bibliografía a ver qué se conocía, y tenemos una variedad de trabajos. Hay trabajos que hablan de que los títulos de anticuerpos de los niños son menores a los de los adultos. La mayoría de estos trabajos habla de tiempos postinfección relativamente cortos. Hablamos de 30 días postinfección o 45 días postinfección. Después empezaron a aparecer otros trabajos que ya estudiaban a los 4 meses, a los 8 meses y a los 12 meses postinfección. Y todos estos trabajos hablan de que el título de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en los niños es mayor al de los adultos. Si bien no encuentran diferencias significativas entre la capacidad neutralizante de estos anticuerpos. Bien, nos quisimos preguntar qué ocurre después de este tiempo, de estos 12 meses de la infección, y para este trabajo nos hicimos estas 3 preguntas principales. En principio, ¿cuánto dura la respuesta de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y si era similar en niños y en adultos? Después, ¿qué ocurre con esta respuesta cuando aparece una variante de interés, como puede ser la variante Omicron? Y luego quisimos evaluar cómo cambiaba esta respuesta en niños que ya estaban infectados con COVID cuando se vacunaban. Bien, en una primera parte les voy a comentar lo que estuvimos viendo comparando una cohorte de niños que ya estaban previamente infectados hace en promedio unos 15 meses y que no estaban vacunados, y un grupo de adultos que también habían sido infectados hace unos 15 meses que tampoco estaban vacunados. En este gráfico les muestro cómo los tiempos en los cuales se habían infectado nuestra cohorte de adultos, acá en azul, entre marzo del 2020 y junio de ese año, y cuando se infectaron nuestros niños fue entre abril del 2020 y junio-abril del 2021. Para ambos casos se infectaron todos previamente a la aparición de las variantes Delta y Omicron en el país. Bien, y nosotros los reclutamos y tomamos la muestra unos 15 meses después. Bien, con estas muestras nosotros determinamos la seropositividad y el título de anticuerpos de tipo IgG contra la proteína Spike del virus, y luego la seropositividad y los títulos de anticuerpos neutralizantes contra la variante original Wuhan y contra 2 variantes de interés que fueron la Delta y la Omicron. Bueno, para hablar muy brevemente de cómo realizamos estos experimentos, nosotros nos venía la muestra de sangre, separábamos el plasma, con el plasma titulábamos tanto anticuerpos IgG como neutralizantes. Para el título de IgG anti-spike usamos el kit comercial, el Covidar, de industria argentina, en el cual diluíamos plasmas, los incubábamos en la placa precauteada con la proteína Spike, poníamos el anticuerpo de detección contra IgG humano, y luego revelábamos y determinábamos el título de anticuerpos de cada muestra. Luego, para lo que son los títulos de anticuerpos neutralizantes contra Wuhan, Delta y Omicron, lo que hacíamos es diluir las muestras de plasma, las incubábamos con los distintos stocks virales de la variante correspondiente, por 1 hora 37, luego colocábamos estas diluciones sobre monocapas de células Vero, también por 1 hora 37 para favorecer la absorción del virus, luego retirábamos el inóculo y las dejábamos 72 horas a 37 grados, luego las células las fijábamos con PFA y las teníamos con cristal violeta. Luego, midiendo la absorbancia del cristal violeta, podemos ver cómo se encontraba la monocapa con distintas diluciones, y pudimos establecer la concentración inhibitoria media, el IC50,
que vendría a representar el título de anticuerpos neutralizantes. Bien, para contarles entonces ya los resultados que obtuvimos, en este caso estamos mostrando a los niños en rojo y a los adultos en azul. Tenemos en este caso el título de anticuerpos de tipo IgG en función de los días post-infección. Vean cómo en promedio los días son similares. Y vean cómo luego de 15 meses, aún así, casi el 100% de nuestras dos cohortes presentaban aún anticuerpos anti-spike, que son lo que se representa por encima del 14, que es esta línea que se ve acá. Bien, y cuando quisimos comparar los títulos de anticuerpos, vemos que los títulos de IgG de los niños son mayores a los de los adultos. Esto concuerda con lo que ya se venía, lo que ya sabíamos de la bibliografía. Luego quisimos ver qué ocurría con los anticuerpos neutralizantes en los niños y en los adultos. En este primer gráfico les muestro la seropositividad, tanto en niños, en rojo, como en adultos, acá en azul, y vemos cómo contra las tres variantes, los títulos, la seropositividad, perdón, de los niños es mayor que la de los adultos, y vean cómo disminuye la positividad cuando hablamos de contra la variante Omicron. Sin embargo, aunque todos estos niños y adultos se infectaron con variantes anteriores a Omicron, vean cómo aún un 60% de los niños es seropositivo, y apenas un 30% de los adultos también es seropositivo. Bien, cuando quisimos comparar entonces los títulos de anticuerpos entre los grupos, niños versus adultos, vemos que para las tres variantes, el título de anticuerpos neutralizantes es mayor en los niños que en los adultos. Y por último, quisimos comparar qué ocurría intragrupo, es decir, por ejemplo, en el grupo de los niños, hicimos un análisis pareado de los anticuerpos neutralizantes contra Wuhan, Delta y Omicron, y vean cómo hay una caída en el título de anticuerpos neutralizantes si comparamos Wuhan contra Omicron, por ejemplo. Decae 12 veces la neutralización. Y lo mismo ocurre en adultos, donde también decae unas 7 veces la neutralización de la variante Omicron. Bien, entonces estamos en presencia de cierto título de anticuerpos neutralizantes, pero vemos que siempre contra Omicron es menor. Bien. Luego quisimos ver qué ocurría en niños vacunados. Para eso usamos nuestra cohorte, la misma que usamos antes, niños que ya estaban infectados y no estaban vacunados, y agregamos a niños que también habían sido infectados hace 15 meses, pero que aparte se habían vacunado. Y tenemos distintos grupos. Tenemos niños que se vacunaron con Sinopharm, con una dosis y 2 dosis, y luego chicos que se vacunaron con las vacunas ARN mensajero de Pfizer y Moderna, con una dosis o con 2 dosis. Bien. Cuando quisimos ver qué ocurría con los anticuerpos anti-spike, vemos que acá en rojo vamos a tener a los niños no vacunados. Acá tenemos a los niños vacunados con una dosis de Sinopharm, con 2 dosis de Sinopharm, una dosis de vacunas ARN mensajero y 2 dosis. Bien, para ambos casos vemos que una dosis aumenta el título de anticuerpos respecto a los niños no vacunados. Y también la segunda dosis de esa vacuna le aumenta el título anterior. Y si observamos bien, vemos que las vacunas ARN mensajero presentan títulos mayores que aquellos de vacunados con la vacuna Sinopharm, tanto en una dosis como en 2 dosis. Bien. Y después, ya como para ir terminando, les cuento qué es lo que obtuvimos cuando vimos los anticuerpos neutralizantes de estas muestras. Acá está por separado todo lo que es primera dosis. Tenemos a los niños no vacunados, a los niños vacunados con una dosis de Sinopharm y a los niños vacunados con una dosis de vacunas ARN mensajero.
Y lo que observamos es que para las 3 variantes se observa un aumento del título de anticuerpos neutralizantes en el caso de la primera dosis de la vacuna de ARN mensajero. No vemos diferencias con los no vacunados cuando hablamos de la vacuna Sinopharm. En cambio, ya cuando tenemos 2 dosis de las vacunas, vemos que tanto para la segunda dosis de Sinopharm como la segunda dosis de las vacunas ARN mensajero se incrementa el título respecto a los niños no vacunados. Esto ocurre también para las 3 variantes. Es decir, si bien sabemos de que Omicron evade la respuesta generada por otras variantes, podemos decir que la vacunación genera anticuerpos tanto IgG como neutralizantes contra esta variante. Bien, entonces conclusiones de esta parte, podemos decir que los niños presentan títulos mayores de anticuerpos de tipo IgG contra Spike y de anticuerpos neutralizantes respecto a los adultos. Bien, el 60% de los niños y el 28% de los adultos aproximadamente tenían anticuerpos neutralizantes contra la variante Omicron, aunque se hayan infectado con otras variantes. Pero sabemos que la respuesta contra esta variante aún así era menor que la respuesta contra las variantes como Wuhan o Delta. Bien, la vacunación que observamos genera un aumento de los títulos de anticuerpos, en especial contra la variante Omicron, y bueno, no podemos a ciencia cierta empezar a comparar nosotros entre lo que vimos en la vacuna Sinopharm, lo que vimos en las vacunas ARN mensajero. Tenemos que pensar también en que son grupos etarios distintos. Los vacunados con la vacuna Sinopharm son niños de 3 y 11 años, mientras que los de las vacunas ARN mensajero tienen 12 a 17. Entonces, hay que ponerse a ver un poco eso para ver si algún tipo de vacuna requeriría dosis de refuerzo o posteriores estudios. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la infección a 15 meses? Sí, en promedio son unos 15 meses, y después teníamos a los vacunados, tenemos que desde que se tomó la muestra habían pasado o 45 días de la segunda dosis, o 23 días de la primera dosis. Pero en promedio de la infección habían pasado más de un año, unos 15 meses. Gracias. Ah, y hay como para admitir a alguien, ¿no? No sé si cuántos acá. Sí, igual tranqui porque hay... Ah, ok. Bien, y después muy brevemente les voy a contar lo que estamos tratando de estudiar en COVID prolongado en niños. Ya les comenté que consiste en la persistencia o aparición de síntomas compatibles con COVID luego de 3 meses de la infección aguda. Estos síntomas pueden ser desde fatiga, dificultad para respirar, tos, síntomas gastrointestinales, palpitaciones, rayo en la piel, etc. Bien, y en un trabajo que se publicó más temprano en este año, hablaba de que ya a nivel mundial se hablaba de unas 400 millones de infecciones por COVID, y se hablaba de unas 100 millones de personas que estaban viviendo con COVID prolongado en todo el mundo. Los números son gigantescos. Y cuando nos pusimos a ver qué ocurría en niños, vimos que el número de trabajos que estudian COVID prolongado en niños es muy bajo. La mayoría de los trabajos encima está centrado en adolescentes y muy pocos en niños de menor edad. Bien, y acá les muestro muy por encima una de las cosas que estuvimos viendo. Nosotros empezamos a hacer encuestas a los padres de los niños infectados, luego de que se hayan infectado hace 6 meses, y les empezamos a preguntar datos sobre la infección aguda y algunos datos sobre si les persistía algún síntoma luego de 3 meses de la infección. Tenemos en total unos 639 niños encuestados,
de los cuales cuando a los padres les preguntábamos si al menos un síntoma les existió más de 3 meses, el 34%, o sea, un tercio del total, nos dijo que sí. Entre los síntomas más comunes que teníamos es dolor de cabeza, dificultad para respirar, fatiga y tos seca. Y cuando les preguntábamos la duración de estos síntomas, en promedio nos dio algo como 5 meses y medio. Bueno, luego quisimos ver, esto no será analizado así claramente, pero bueno, quisimos ver si había algo que pudiese explicar la aparición de los síntomas del long COVID. Y, por ejemplo, analizamos la presencia de comorbilidades en los niños que no tuvieron long COVID, y vemos cómo el 32% tenía comorbilidades, alguna enfermedad preexistente. Mientras que si mirábamos en el grupo que sí tuvo long COVID, vemos que el porcentaje aumenta hasta casi la mitad de los niños. Esto nos, haciendo un análisis un chi cuadrado, vimos de que esto no es más significativo, la diferencia de las proporciones, nos estaría indicando capaz que las comorbilidades podrían llegar a predisponer a la aparición de long COVID. Por otro lado, también vimos la presencia de síntomas durante la fase aguda de la enfermedad, y vimos que en el caso de los chicos que no tenían COVID prolongado, 72% tuvieron síntomas en la fase aguda, mientras que esto aumentó al 90% de los chicos para los que sí desarrollaron COVID prolongado. Esto es otra de las cosas que nos da, que podría ser un marcador de la aparición de long COVID. Esto lo vamos a hacer con un análisis multivariado y es bastante más complejo que esto, pero bueno, está en proceso. Bien, y eso es todo. Ahora sí. ¿Preguntas?